estoy aprovechando estos espacios donde yo estoy para contarles un poquitito sobre la historia de la iglesia. Si me permiten, por favor, quiero hacer un resumen a grandes rasgos, ¿no? Dijimos que primero la iglesia se formó con Jesús y sus discípulos en territorio palestino. Pedro, el apóstol Pedro, era parte de esa iglesia, y ustedes recuerdan que yo expliqué este problema que a veces los hermanos católicos han dicho que Pedro es el primer obispo, el primer padre de la iglesia, porque Jesús le dijo a él que sobre esa roca, Pedro significaba roca, sobre esa roca se iba a edificar la iglesia. Pero no es así, porque lo que quiso decir Jesús, y está atestiguado con muchos otros textos de la Biblia, es que sobre cualquiera que hiciera esa declaración de fe que hizo Pedro, está la iglesia. Y Pedro dijo: creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, había allí una congregación, ¿verdad? Y esa congregación especialmente comenzó a tomar fuerza en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre esos 120 hermanos y hermanas que estaban en unidad, todos unánimes. Y allí Pedro, que había sido cobarde, que había traicionado al Señor, fue un hombre poderoso ahora, y en sus discursos o en sus sermones él pudo alcanzar a muchas personas. Se recuerdan que Jesús le había dicho: te haré pescador de hombres, y cuando lo restauró le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces él era un pastor, y él se levantó con gran poder gracias al poder del Espíritu Santo, y muchas personas fueron convertidas para el comienzo de la iglesia cristiana. Bien, pero Pablo, el apóstol Pablo, fue el encargado de llevar el evangelio a otros lugares. Lo llevó fuera del territorio palestino, fuera del territorio judío. Junto a Bernabé, ellos fueron separados por el Espíritu Santo y por los hermanos que estaban allí congregados para llevar el evangelio a las afueras del mundo judío. Y ustedes saben que el primer lugar donde a la gente se le llamó cristiano fue en Antioquía. Allí se les llamó a los cristianos los Cristos chiquititos. Esa era la idea, ¿no? Los imitadores de Cristo. Bueno, Pablo lo dice en sus cartas. Dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces lo importante no es imitar a Pablo, lo importante es imitar a Cristo. Bien, en ese primer momento la iglesia no era perseguida, pero sabemos que después, cuando el Imperio Romano se da cuenta que los cristianos son algo diferente de los judíos, comienzan a perseguirlos. Pero hay otra razón. Los judíos también el año 70 se levantan. Recuerdan que había ese grupo que era religioso, político, que se llamaban ellos los celotes, ¿no? Y ellos se levantaron junto al resto del pueblo judío en contra de Roma. Entonces, por estas dos razones, el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos. Eran judíos, primera cosa, y también ellos se dieron cuenta que eran diferentes a la religión judía, y lo que más les molestaba a los romanos y lo encontraban peligroso era que ellos no adoraran a César como hijo de Dios, como Dios mismo. Y sabemos que ningún cristiano haría eso, porque para los cristianos el único Señor, el único Cristo, el único digno de adoración, de reverencia y de ser proclamado como Señor era Jesucristo. Entonces así continuó
la historia de la iglesia siendo perseguida por el gobierno romano. Los emperadores Trajano, Marco Aurelio, persiguieron a los cristianos. También hubo fuerte persecución en la época de Nerón, en la época de Domiciano, fuerte persecución. Por algo es que se escribe el Apocalipsis y se escribe codificado. El Apocalipsis se escribe en un lenguaje críptico, sellado, para que los romanos, los que no fueran cristianos, no lo entendieran. Pero los cristianos perfectamente entendían los símbolos y las palabras en clave que estaban en el libro de Apocalipsis. Entonces, hay un episodio ahí en esa historia de la iglesia donde se da muerte a Policarpo. Y también en esta época es la época en que aparecen algunas ideas extrañas a la fe cristiana. Y yo les hablé de estas herejías. Y herejía, ya lo he explicado, no significa que todo esté errado, que todo esté mal, que todo esté equivocado. Puede haber una parte que está equivocada, pero esa parte es tan crucial que hay un problema. Un problema había con los gnósticos, por ejemplo. Los gnósticos no aceptaban, igual que los docetas, no aceptaban que Jesús se había encarnado. Para ellos era complicado eso de la encarnación, porque ellos también tenían una dualidad, y en esa dualidad lo espiritual estaba por sobre lo material. Y esa es la idea que se ha metido lamentablemente en muchas iglesias cristianas. Se le da mucho énfasis a lo espiritual, pero poco énfasis a lo material. Se le da mucho énfasis a lo divino, pero poco énfasis a lo humano. Entonces, por ejemplo, una costumbre que hay en las iglesias, cuando los hermanos tienen problemas, cuando están afligidos, se les dice: hermano, el Señor lo va a ayudar, el Señor va a estar contigo, el Señor va a cubrir tu necesidad. Pero como dice el libro de Santiago, la epístola de Santiago, no hacemos nada por acompañar a nuestros hermanos. Entonces, un evangelio integral se debe preocupar no de decir al hermano en la necesidad: anda, caliéntate o busca comida, sino que ¿qué podemos hacer nosotros para estar con esos hermanos que están en necesidad? ¿Qué podemos hacer para que haya más justicia en el mundo? Porque el mensaje del evangelio de Jesús era el mensaje del reino de Dios y su justicia. Eso es lo que había que buscar primero, y todo el resto de las cosas iban a ser añadidas. Entonces los gnósticos, los docetas, no entendían mucho esto de un Dios humano, de un Dios encarnado. Bien, aparecieron también las famosas religiones de misterio, que era un poco de la religión persa, era un poco también de la filosofía griega. Entonces eran religiones de misterio. Y Colosenses será una de las cartas de Pablo que se ocupa específicamente de esta idea, de esta herejía. Entonces la iglesia tiene que combatir la herejía. ¿Y cómo la combate? Ya dijimos, aparece el credo de los apóstoles, ¿cierto? El credo de Nicea, tan lindo, tan hermoso, que ya le di lectura la semana pasada. Se fija el canon de la Biblia, muy importante, porque conociendo la Biblia es como podemos defendernos de la herejía, de las cosas que están erradas, de las cosas que están equivocadas. Jesús dijo: escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, porque parece que en ella encontramos la vida eterna y son ellas las que dan un mejor testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces es importante que se fije el canon de la Biblia, y el canon se fijó en esa época
más o menos se empezó a fijar. Bueno, el año 90, el Antiguo Testamento en Yamnia por los hermanos judíos, pero alrededor del año 400 es cuando ya el canon está casi terminado. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, 66 libros para nosotros los que tenemos el canon protestante. El canon católico romano tiene 74 libros, tiene varios libros más y sobre todo están en el Antiguo Testamento. Entonces hay diferencia entre los cánones, pero se fijó el canon en la iglesia cristiana alrededor, como le digo, del siglo IV. Bien, después hay controversias en la iglesia muy distintas. No las voy a tocar todas, pero permítanme señalar, por ejemplo, el problema de los arrianos. Los arrianos son aquellos que se les hacía difícil creer que Cristo era Dios. Y más difícil todavía creer que el Espíritu Santo era Dios también. Entonces estos credos que había señalado antes la iglesia, para estos hermanos arrianos eran difíciles de aceptar. Les parecía un Dios muy distinto al Dios que ellos veían en el Antiguo Testamento. Entonces habían controversias en la iglesia. Lo interesante con las controversias que hay en la iglesia cristiana es que en esa época habían concilios, habían conversaciones, eran peleados, claro, eran discutidos, cada uno defendía su posición, pero por lo menos había posibilidad de dialogar para poder encontrar algún punto de encuentro, cosa que en muchas iglesias nuestras no sucede. Porque a veces por mucho menos nosotros nos dividimos, ¿no? Porque los hermanos tocan con instrumentos, alabanzas a Dios, otras iglesias no lo hacen con instrumentos. Porque algunos hermanos oran de pie y otros oran sentados. Porque algunos salen a predicar a las calles, otros no predican en las calles. Y podríamos hacer una lista larga y larga y larga de cosas por las cuales nos dividimos. Entonces, lo que Jesús planteó y recogió el evangelista Juan en el 17, esa oración sacerdotal tan hermosa, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea. El problema con la iglesia cristiana es que está tan dividida, tremendamente dividida. Sí, y nosotros siempre hacíamos una broma, yo me acuerdo entre los amigos en las iglesias cristianas, ¿no? Que hay iglesias prácticamente que se llaman las chalailas de Moisés, las sandalias de Moisés, la vara de Aarón, bueno, y otros tantos nombres que han surgido. Qué triste es que las iglesias se dividan tanto y las cosas por las cuales se dividen a veces no son importantes. Bueno, en esta época habían problemas serios, pero había que discutirlo, había que consensuar, había que hacer controversia, había que discutir y nadie le tenía miedo a eso, sino que se llamaba concilio y estaban ahí a veces años discutiendo. Bueno, en la iglesia había mucho de estas controversias. Bien, después, ¿qué pasó? Comenzó a haber una división en la iglesia cristiana, ¿se acuerdan? La Santa Iglesia Católica y Apostólica hubo división, porque se dividió entre el Oriente y entre el Occidente. Entonces allí también hubo divisiones de la iglesia, y finalmente esas divisiones de la iglesia hace que en el año 1054 se divida la iglesia de Oriente de la iglesia de Occidente. Esa iglesia de Oriente, iglesia griega, iglesia de los armenios, iglesia de los sirios, iglesia de los etíopes. Y hasta el día de hoy, cierto, las iglesias están divididas
la iglesia romana católica, que es la iglesia de Occidente, y está la iglesia ortodoxa, que es la iglesia armenia, que es la iglesia rusa, que es la iglesia de Etiopía. Bueno, esa división de la iglesia se da finalmente en el año 1054. En el oriente, sigamos un poquitito en el oriente, Justiniano es el emperador, y en el occidente Benedicto y sus monjes. Entonces, la separación que hay en el Imperio Romano también se manifiesta al interior de la iglesia, y comienzan a haber dos papados, dos jefaturas eclesiásticas que están divididas. Bien, hay un hecho interesante en esta parte de la historia, porque un rey que se llamaba Clodoveo, ese rey era el rey de los francos, todos los pueblos estos que descienden de los francos, ¿no? Entonces, él se hace cristiano, él acoge el cristianismo. Bien, otra cosa importante que sucede en esta época, estoy dando así pinceladas muy grandes porque la verdad que hay mucho material en esta época, es que comienza la misión a Inglaterra. Agustino es quien hace esta misión a Inglaterra. Entonces es importante porque de ahí después van a ser lo que conocemos la iglesia anglicana, y de la división de la iglesia anglicana la iglesia metodista, y de la división de la iglesia metodista la iglesia pentecostal chilena. Entonces ustedes ven que en la historia de la iglesia todas las cosas tienen un orden, ¿no? La iglesia es muy vasta. La iglesia tiene muchas diferencias. Lo importante es que, como dice el libro de Efesios, ojalá que tengamos un Señor, una fe, un bautismo. Eso sería muy interesante de poder mantenerlo. Entonces, Inglaterra se convierte al cristianismo. Ahora, pasa en esta época, alrededor del siglo séptimo, octavo, que aparece en el mundo otra fe importante, ¿no? Que también es monoteísta, es la religión de Mahoma, del profeta Mahoma. Entonces, hay una... después, en el desarrollo de la historia, una invasión al mundo palestino. Los maometanos, Mahoma con su profeta, se apropian de Palestina, de territorio santo. Bien, y también de Egipto y del norte de África hasta llegar a España. Y algunos somos descendientes de esa época, somos descendientes de los turcos que fueron al sur de España, y desde el sur de España después llegaron a América, sobre todo América del Sur. Bien, en el Oriente, ¿qué pasó? Un antecedente importante. En el Oriente, bueno, el Papa, este jefe de la iglesia, se convierte también en el gobernante del mundo civil, ¿ya? Entonces, aquí hay un hecho importante, porque después vamos a hablar de la división esta que se da entre Estado e Iglesia, pero hay un momento en la historia de la Iglesia cristiana donde este Papa se convierte en gobernante, y al convertirse en gobernante, bueno, él está a cargo de la Iglesia y está a cargo del Estado. Entonces, esto va a crear muchos problemas
en algunos pueblos de la época. Y quienes sufren esos problemas en Europa son Alemania, Suiza, Suecia, de manera muy fuerte. Y eso será un antecedente primordial para que los príncipes en Alemania apoyen el movimiento de Martín Lutero. Porque ustedes se acuerdan que la Iglesia Católica no solamente excomulgó a Martín Lutero, sino que en un momento determinado lo querían tomar preso y lo querían, acusar, y posiblemente lo podían también haber matado. Entonces los príncipes en Alemania socorrieron y ellos escondieron a Martín Lutero por un tiempo muy largo. Y bendito ese momento que se hizo eso, porque fue cuando Martín Lutero tradujo desde el idioma latín la Biblia al idioma alemán. Entonces, producto de que la iglesia ya está metido en todo y que la iglesia es el Estado, ¿ya? Entonces, el latín, que era el idioma oficial del imperio y de la iglesia, era el idioma para hacer religión en todo el mundo. Entonces, las misas eran en latín, la Biblia estaba escrita en latín, y el pueblo vulgar, el pueblo popular, el pueblo común, no tenía la posibilidad de acceder a la Biblia. Entonces, es importante este momento cuando Martín Lutero hace la traducción del idioma latín a un idioma vernáculo, al idioma de su país, al alemán. Entonces, así las cosas se van desarrollando en el transcurso de la iglesia cristiana. Dijimos también que para algunos historiadores todo el tiempo de la Edad Media, la iglesia de la Edad Media, para uno es catalogada como el tiempo del oscurantismo. Nunca la iglesia estuvo tan alejada de la verdad. Bueno, es el punto de vista de algunos historiadores. Otros van a decir que en la vida las cosas nunca son blanco y negro, sino que las cosas tienen tonos grises también y otros tonos. Entonces también se puede encontrar en la Edad Media algunas cosas buenas y otras cosas no muy buenas. Porque se me olvidó decir que había otro grupo de historiadores, y especialmente católicos conservadores, que han dicho que nunca hubo un momento en que la humanidad estuvo más cerca de Dios que el tiempo de la Edad Media. Bueno, todas esas cosas las hemos dicho aquí en esta historia de la iglesia, que, como les digo, lo estoy haciendo a grandes pinceladas. Bien, en esta época en que surge el imperio de Mahoma, ¿cierto? El profeta Mahoma y los mahometanos, y se metieron a la tierra de Palestina y tomaron una parte de Judá, ¿no? Perdón, de Jerusalén. Se inician 1200 y algo, se inician las cruzadas, esas cruzadas famosas en que las iglesias reúnen dinero y forman un ejército, y ese ejército lo envían a tierra palestina para que libere a Tierra Santa de la presencia de los herejes, de la presencia de los mahometanos. Entonces nosotros conocemos toda esa historia de las cruzadas. La lista de las cruzadas es larga, y bueno, estaría un buen rato hablando sobre eso, pero son varias las cruzadas que se realizan en esa época para defender a la tierra santa de la presencia
del imperio de Mahoma. Bien, primera cruzada, 1096 al 1099. Después hay campañas menores entre el año 1100 y el año 1101. Segunda cruzada, 1147 al 1149. Después, tercera cruzada, 1189 al 1192. La cuarta cruzada, 1202 al 1204. Después hay algo que se llama la Cruzada de los Niños. Miles de niños de Francia y de Alemania Occidental marchan con intención de reconquistar Jerusalén, y hay pocos que sobrevivieron a este camino, que era un camino muy duro. Esto me hace recordar el conflicto que hay en Norteamérica, ¿no? Como los países de Centroamérica, muchos padres y madres han emigrado hasta Norteamérica en busca de mejores posibilidades de vida y de trabajo, y sus niños quedan en países como El Salvador, como Nicaragua, como Honduras, y en un momento determinado, yo recuerdo que estaba regresando casi desde Norteamérica, donde viví algunos años, y teníamos un trabajo en una organización no gubernamental para apoyar a estos niños que se habían venido en masa desde los países centroamericanos a la frontera para tratar de entrar a donde estaban sus papás y sus mamás. Y había un problema muy serio para el gobierno norteamericano. Había muchas acusaciones de cómo los trataban, y allí tratamos de organizar las iglesias, la educación, para que los colegios y las iglesias pudieran recibir a algunos de estos niños que se vinieron en la frontera. Bueno, esto de la cruzada de los niños, años atrás me recordó eso. Quinta cruzada, 1228 al 1229. Ya ahí hay negociaciones, hay el tratado que se llama de Jaffa, uno de los lugares ahí en Palestina, entre el sultán de la época y entre Federico, alguien importante en la iglesia, y se logra ahí, en esa época, en el 1229, la recuperación de Jerusalén, de Belén y de Nazaret. La historia es muy interesante, porque ustedes saben que ahora hay una parte musulmana en Jerusalén, hay otra parte cristiana y hay otra parte judía, ¿no? Y todavía Jerusalén es motivo de conflicto, de pelea. Imagínense, en el 1230, allí recién se recuperan esos territorios. Y después hay una sexta cruzada, que es el 1248 al 1254, y la última, el 1267 al 1270. Bien, pero miren, todas estas cruzadas cobraron muchas vidas, cobraron demasiada vida. Hay muchas personas que allí perdieron su vida, perdieron sus posesiones, perdieron tierra. Bueno, fue un tiempo bien complicado en la historia de la humanidad. Bien, quisiera contarle un poquitito también de esta época previa que hay a la época misma de la reforma de Martín Lutero. Estamos alrededor del año 1300, ¿no? Es siglo XIV. Entonces ya hay movimiento en algunas partes de Europa, movimiento en contra de la Iglesia católica, especialmente la Iglesia Católica Occidental. Hay un movimiento y hay un descontento
por la manera como la Iglesia Católica estaba desarrollando no solamente las cosas de la fe, las cosas de la doctrina. Ahí está el problema con las bulas papales, ¿no? Las bulas papales eran un documento que extendía la Iglesia Católica Romana a aquellas personas que eran indultadas, una indulgencia, ¿no? Y, y había algo muy chistoso que se decía en la época, pero alguien, el recolector de esas campañas, que eran campañas económicas donde se vendían certificados para que los difuntos pasaran desde el... perdón, ya me voy a acordar. Ellos estaban en un lugar intermedio, se supone, entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y cuando echaban la ofrenda o cuando pagaban el indulto, algunos decían que inmediatamente el alma de su familiar pasaba del purgatorio. No es Alzheimer. Bueno, un poco de Alzheimer también el nombre, pero el purgatorio. El alma de su amigo, de su familiar, pasaba inmediatamente hasta el cielo. Entonces había problemas en la Iglesia romana. Había problemas con tener la Biblia a disposición de las personas. Había problemas con el idioma en que se celebraban las misas, que era en el idioma latín, y la gente no entendía en su propio idioma. Pero habían problemas políticos serios, porque la iglesia no solamente tenía catedrales y tenía conventos y tenía monasterios por todo el mundo, sino que tenía las mejores tierras. Y permítanme decirles que, por ejemplo, yo vivo aquí en Maipú y todavía es posible ver muchos lugares extraordinarios, llenos de árboles, llenos de jardines, escuelas grandes que están en poder de la Iglesia Católica. Aquí en Maipú hay muchos lugares así, y en el país hay muchos lugares. Recuerdo algo muy notable. Perdón, voy a tomar un poquitito de agua y aprovechar de ver la hora también. Recuerdo que un hecho muy notable pasó aquí en Chile con la Iglesia Metodista Episcopal, de donde es pastor ahora nuestro querido hermano y amigo Moisés Sánchez, ¿no? Con quien hacemos los programas los días domingos. La Iglesia Metodista jugó un tremendo rol en la educación en Chile, y ellos eran dueños de muchos colegios en Chile porque se dedicaron fuertemente la misión. Ellos entendieron que la educación era algo importante a lo cual dedicarse, pero cuando aquí vieron ya un país más estable y vieron mejores capacidades y posibilidades, ellos entregaron muchos de esos colegios, yo diría el 50% de esos colegios o más. Sin embargo, he visto que no ha pasado lo mismo con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en la época, antes de la reforma de Martín Lutero, habían graves problemas. Habían problemas serios con los impuestos, habían problemas serios con las tierras, que las tierras, digamos, mejores eran de propiedad de la Iglesia Católica. Entonces, todo eso creó un ambiente de revolución, un ambiente de que eso no podía seguir así. Y comenzaron a levantarse distintos reformadores por distintas partes en Europa. Comienzan a aparecer los reformadores. Nosotros conocemos a algunos de ellos, ¿no?
por ejemplo, hagamos un orden cronológico para que revisemos esta parte de la historia. En 1375, en Inglaterra, el teólogo Juan Wycliffe ataca las riquezas eclesiásticas. Las riquezas eclesiásticas, y hasta el día de hoy. Tengo algunos amigos, amigas que han ido a Roma y es tremendamente sorprendente, llega a ser chocante la cantidad de riqueza que hay en el Vaticano. Bueno, imagínense en estos años en que la Iglesia católica ahí en el occidente dominaba casi toda Europa. Era difícil. Entonces, él atacó las riquezas eclesiásticas, atacó el monasticismo y atacó la autoridad papal. 1375. En 1378 se produce un gran cisma, un gran quiebre de la Iglesia occidental, y hay dos papas que se proclaman. Uno, el Papa Urbano VI, y el otro, el Papa Clemente VII. Después, en 1413, estoy hablando de algunos hitos de esta época pre-reforma, los siglos XIV, los siglos XV, son siglos claves para esto. Juan Hus, otro reformador, escribe su De Ecclesia, llamó a él el documento, para la reforma eclesiástica según las líneas que había ya hecho Wycliffe, el que atacó la riqueza y el monasticismo. Bien, del 1414 al 1418, el concilio de Constanza declara la supremacía de los concilios sobre el papado. Entonces aquí hay un asunto bien importante, porque ustedes saben que el Papa es la autoridad vertical que hay en la Iglesia Católica, ya lo dijimos, y entonces aunque hayan concilios, el Papa está sobre los concilios. Pero aquí, en este concilio de Constanza, se declara que los concilios están sobre el Papa. Y ahí se condena a Hus, uno de estos hermanos reformadores, a la hoguera. Y el mismo concilio pone fin al cisma, al movimiento ahí de desunión que hay, y elimina el famoso papado de Aviñón, el papado que se había establecido en Francia, porque ahí en Occidente llegó en un momento en que había un papado en Francia, en Aviñón, y el otro papado occidental estaba en Roma. Bien, ok. En 1418 circuló La Imitación de Cristo, otro artículo, otro libro, que es atribuida a Tomás Kempis, que era de los Países Bajos, de Holanda, ¿no? El movimiento al cual pertenecía se llamaba Hermanos de la Vida en Común y practicaban la piedad moderna, que vinculaba un misticismo cristocéntrico con fines educativos y una vida auténtica y sencilla. Interesante, porque eso es toda una revolución, porque la vida en los monasterios, en los conventos, en la abadía, en esta época precisamente no era una vida sencilla, era una vida ostentosa, ¿ya? Pero aquí lo que está diciendo es que los hermanos y hermanas tienen que practicar una vida auténtica y sencilla. Este es un factor clave para la espiritualidad, la preparación de la espiritualidad evangélica, y que
va más allá de eso inclusive. Bien, otro hecho importante de la época que remeció toda la historia es la caída de Constantinopla. Constantinopla, que era un bastión del cristianismo, ahí estaba la famosa iglesia de Santa Sofía, ustedes recordarán. Bueno, ahí Constantinopla cae en manos de los turcos, ¿ya? Entonces, este imperio turco, nosotros hemos visto la historia, ¿no?, sobre el imperio turco, cae Constantinopla y los turcos comienzan a dominar. Bien, en 1479 se establece la Inquisición española, otro elemento que encendió todo el movimiento de la Reforma, porque se empezó a ver herejía, y no la herejía de la cual hablamos en otras épocas de la historia, como fueron el arrianismo, el docetismo, como fue el misticismo, como fue también otro tipo de herejías, el maniqueísmo y otro. Bueno, no, aquí estamos hablando de herejía, sobre todo de corriente evangélica, lo evangélico que surge, los reclamos sobre la vida del Papa, la vida de algunos sacerdotes, su falta de moralidad, el problema de la indulgencia. Bueno, quienes atacaban todo esto eran considerados herejes. Y entonces la Inquisición española se levantó, y no se levantó solo con eso, se levantó contra inventores, contra científicos, contra gente que daba otra perspectiva del mundo y de la vida. Bueno, apareció la famosa Inquisición española, 1479. 1492, los últimos poderes árabes de España son conquistados. Ya ahí son conquistados y son echados, sobre todo en el sur de España. Y el otro hito importante para la historia también de la humanidad y por supuesto de la Iglesia es que Colón descubre América, ¿ya? Bueno, este es un chiste también, porque ¿qué descubrió Colón? Si América existía miles de años y aquí habían pueblos originarios que vivían de una manera extraordinaria y que tenían una vida maravillosa. Entonces llegaron estos descubridores, entre comillas, y trajeron enfermedades, y bueno, pero venían con la cruz y venían con la espada. Eso fue terrible. 1492 apareció Cristóbal Colón y con él muchos más aquí en América. 1493 el Papa Alejandro VI divide las tierras, entre comillas de nuevo descubiertas, entre España y Portugal. Por eso es que donde está Dora, allá en Maringá, en Brasil, no se habla el portugués. Porque estos papas, jefes de la iglesia allá, ellos podían hacer y deshacer. El mundo tenía que estar bajo sus pies, entonces ellos podían determinar qué territorio eran para España y qué territorio eran para Portugal. Bueno, otro chiste más. Bien, el fraile Savonarola es un personaje muy importante, es un mártir de la iglesia cristiana. Él es quemado en el 1498 en Florencia, allí en Italia, por desafiar a los poderosos, ¿ya? O sea que él habría estado de acuerdo con el hermano Santiago. Cuando el hermano Santiago decía, ¡ay, rico! Cuando el hermano Santiago hablaba en contra de los ricos, el hermano Savonarola habría estado de acuerdo con eso. Bien, él desafía a los poderosos en sus sermones y en sus proyectos,
y por tal razón él es quemado. En 1506, el Papa Julio II pone la primera piedra del nuevo templo de San Pedro en Roma. Este es un hecho también importantísimo, porque comenzaron a construir este nuevo templo, pero el problema es que no calcularon bien, parece, los materiales con los dineros que tenían, y de repente les faltó dinero. Y claro, al faltarles dinero, hicieron estos certificados, esta indulgencia. Entonces, no alcancé a contar el chiste porque se me olvidó ahí por el Alzheimer, el tema del purgatorio, ¿no? Pero, o sí lo conté, de nuevo estoy con Alzheimer, cuando la moneda caía, el florín caía, y se tocaba en la lata ahí donde recogían la ofrenda, inmediatamente el alma del familiar, del amigo, pasaba desde el infierno al cielo, ¿no? O desde el purgatorio al cielo, ¿ya? Entonces, indulgencias, bulas papales, indulgencias para todo el mundo. ¿Por qué? Porque había que construir el templo de San Pedro en Roma. Y cuando Martín Lutero, que era un joven fraile, que era muy entusiasta, yo no soy tan joven, pero todavía tengo entusiasmo, pero creo ver a ese hermano Martín Lutero apasionado por las cosas del Señor, y lo mandan en misión a Roma, como cuando nosotros íbamos en misión al norte, al sur, a otros países, íbamos con todo el entusiasmo, y cuando llega a Roma vio cosas terribles. Vio la situación en que estaba el sacerdocio, la corrupción moral, que todo era riqueza, que todo era opulencia. Vio cosas terribles también en cuanto a falta de conocimiento. Entonces quedó él muy conmovido con su viaje a Roma. Bien. 1508, Miguel Ángel, hemos visto la película, ¿no? Cuando el Papa de la época le pregunta a Miguel Ángel que cuándo iba a terminar los trabajos que estaba haciendo en la Capilla Sixtina. Entonces Miguel Ángel le respondía: ¿cuándo termine, Santo Padre? ¿Cuándo termine, Santo Padre? Bueno, Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina. David, también la escultura de David tan hermosa, y ha surgido aquí, en esta época, un nuevo interés del ser humano en sí mismo, quebrando los límites de la Edad Media. Entonces, aquí, en esta época, la Edad Media comienza a quedar atrás. Entonces, aquí son las primeras semillas de un nuevo tiempo en la humanidad, de un tiempo en que las cosas se pueden revisar, que las cosas se pueden mirar desde otra perspectiva. No es que el sol girara alrededor de la Tierra, parece que era al revés, y a veces pensamos eso, ¿no? Y algunos seres humanos piensan, y a veces pensamos que todo gira alrededor nuestro, y la cosa no es así. Hay perspectivas diferentes, hay visiones diferentes que hay que revisar. Entonces aquí, en esta época ya, comenzaron los escultores, los inventores, los científicos, los literatos, los escritores, a mostrar otra faceta de la humanidad. Se redescubren los idiomas antiguos, entre ellos el hebreo y el griego, y así se puede estudiar mejor la Biblia. Entonces, comienza aquí una nueva época. Y en 1509, en este movimiento humanista, en los principios del movimiento humanista, con Erasmo de Rotterdam, de Holanda, ¿no? Rotterdam, critica la corrupción eclesiástica y el monasticismo. Bueno, aquí otro golpe duro para esa iglesia, que era una iglesia
que lo tenía todo controlado bajo sus garras y que no se podía discutir. Bien, 1516, este mismo Erasmo hace otra cosa magnífica. Publica el Nuevo Testamento en edición bilingüe, en griego y en latín. Entonces, un aporte tremendo de este humanista que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Hasta que llegamos al 1517, y aquí voy a terminar, con la aparición de este joven monje agustiniano, muy capaz, que había estudiado teología profundamente y que se había encontrado allí en una de las bibliotecas que habían en las iglesias católicas, se había encontrado con un ejemplar del libro de Romano y había visto esta tremenda frase que cambió su vida: el justo vivirá por la fe. Él era un hombre atormentado por los pecados, atormentado por el demonio, y la iglesia le decía que él, con buenas obras, con esfuerzo, con sacrificio y con 1000 cosas que tenía que hacer, se iba a salvar. Y para él era tormentoso todo esto. Pero él descubre este ejemplar de la epístola de Romano y descubre este maravilloso texto: el justo vivirá por la fe. Y cambia todo, porque solo la fe en Cristo nos salva. Entonces, en 1517, Martín Lutero publica sus 95 tesis. Hermano, un recorrido extenso, muchas fechas, muchas situaciones diversas, y he querido hacer una comparación con algunas situaciones del tiempo moderno que se dan en nuestras congregaciones y en nuestro mundo. Pero conviene que revisemos la historia, conviene conocer la historia, porque así entenderemos más de nuestra identidad de fe. Será más fácil encontrar aquellas huellas de Dios que están por todos los 20 siglos de la iglesia, porque no todas las épocas han sido malas, terribles. También está la presencia de Dios en estos 21 años de historia. Tenemos que estudiar la iglesia porque tenemos que apreciar la herencia, esa herencia de la cual dice la carta de Hebreos, la gran nube de testigos, aquellos mártires, aquellos primeros profetas cristianos, apóstoles, que hicieron grande a la iglesia cristiana, no para venerarlos, no para beatificarlos, sino que para contender ardientemente por la fe. Como dice la carta de San Judas, una carta muy pequeñita, pero dice que hay que contender ardientemente por la fe, que un día le fue entregada a los santos. Esa es nuestra herencia. Los cristianos y cristianas, los hijos e hijas del Señor, que dieron su vida por causa de Cristo. La historia también nos enseña que no hay teología, no hay doctrina de la fe, ni hay espiritualidad, ni hay vida cristiana independiente de su tiempo. Todo esto, teología, espiritualidad, vida comunitaria, fue dependiente de su tiempo. Y conforme las cosas que se veían en su contexto, en lo que estaba alrededor de la vida de la iglesia, de la fe de la iglesia, es como la iglesia era. Y por eso es que la iglesia va cambiando, y la iglesia tiene que renovarse, y la iglesia tiene que cambiar.